El magíster Álvaro Marchante es el gerente de Comunicaliza, director de Asuntos Públicos de Atrevia, espero haber pronunciado bien. Está con nosotros. ¿Cómo está, Álvaro? ¿Nos escucha bien? Muy buenos días, Jimmy. Sí, encantado de estar aquí, os escucho a la perfección. Perfecto. A ver, quisiéramos que nos explique cómo entiende usted, Álvaro, lo que está pasando en estos días. Ese voto de que los encuestadores calificaban como de indecisos, ¿es un voto verdaderamente de gente que no está decidida o gente que por la pandemia no va a ir a votar, o es el llamado voto vergonzante? ¿Qué mismo es ese voto? Es un poco de todo, Jimmy. Hay también que analizar cuál es la metodología que se empieza a utilizar. Por ejemplo, cuando yo tengo algunas dudas o incluso si pienso que votar por un candidato o por otro puede estar bien o mal, yo puedo incluso, cuando una persona me hace a mí la entrevista en persona o por teléfono, responder no lo sé, o voto blanco, voto nulo. Nosotros hemos empezado a desarrollar una metodología partiendo de todos los elementos tecnológicos más modernos. Estamos trabajando con encuestas que son 100% virtuales y fíjate que cuando todavía nos dicen algunas encuestadoras que tenemos una indecisión del 35 o 36% y algunas dicen incluso más, nosotros hace exactamente un año teníamos solo el 26% de indecisión. Esto no quiere decir que la gente esté decidida al 100%, significa que nos dicen por quién votan. En febrero del año anterior nos decía solo el 26% que no sabía por quién votar, actualmente estamos en el 14% más o menos. No somos la única empresa encuestadora que hemos tenido estos resultados, pero sí es importante que la metodología puede causar algunos sesgos. Por ejemplo, cuando hacemos preguntas muy complejas como es el voto, hay dos conceptos. Uno es el sesgo de deseabilidad social y otro es la espiral del silencio. Ambos nos llevan a querer mostrar la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, si yo tengo una decisión del voto en la cabeza, que puede cambiar con el tiempo, no es fija, pero si yo creo que esto me puede causar un problema social, decir que voy a votar por el uno cuando en todas las encuestas dicen que va a ganar otra persona, entonces aquí surge este sesgo. Y esto se puede ver cuando preguntas, por un lado, cuál es tu decisión del voto y por otro, quién crees que va a ser el presidente. Aquí es donde empezamos a ver que no hay una conexión y que esa variación que nosotros tenemos respecto de algunas otras encuestas que nos han llevado a dar los resultados con hasta 2 semanas de antelación, es la variación que nos da aquí. Entonces, voto oculto siempre lo va a haber, es decir, por mucho que cambies la metodología, simplemente puede variar un poco. Ahora, cuando nosotros decimos que tenemos una indecisión del 14%, complementamos con algunas otras preguntas. Primero, si es una duda real. ¿Cómo sacamos esto? Le preguntamos también, ok, si tienes dudas, ¿por quién es probable que votes del 1 al 5? Y le preguntamos por varios candidatos. De esta forma, llegamos a que del 14,1%, 4,6 puntos es una duda existente entre votar por el candidato A o votar por el candidato B. Es decir, ya estaríamos reduciendo la indecisión al 10. En 4 puntos. Ahora, cuando preguntábamos también, ¿prefieres pagar la multa o ir a votar? Pues de este 14%, 2,1 puntos prefieren pagar la multa antes que votar. Entonces ya solo nos queda 7,4 puntos. Ahora, cuando preguntábamos el ausentismo total, solo nos declaraba el 9,8 que no va a votar. Si le sumamos esto que llamamos voto oculto, tenemos el ausentismo tradicional. Así que pareciera que ya las cosas están bastante concretas y que este voto oculto podría estar en mínimos. Claro. ¿Qué es esto de la espiral del silencio? La espiral del silencio ocurre... Cojamos un tema complejo, como puede ser el aborto, la pena de muerte, la cadena perpetua, que son... que sabemos que puede estar bien o puede estar mal en función de la perspectiva que tenemos. Si yo estoy a favor de alguna de ellas, pero todos mis amigos están en contra, yo por este sesgo de deseabilidad social tendré el discurso de la gente que me rodea. Entonces yo, cuando una persona me pregunte, diré la opinión mayoritaria. Esto es un sesgo que se lleva analizando durante muchas décadas, más de 5 o 6 décadas, y en todas las elecciones ocurre. Por ejemplo, en esta ocasión hemos tenido varias precandidaturas desde el sector indígena que han estado bastante altas en las encuestas, pero quizás algunas personas tenían dudas sobre decir si estaba bien o estaba mal
votar por un candidato del movimiento indígena por este sesgo de deseabilidad social. Sin embargo, nosotros en las encuestas llegamos a tener en varias ocasiones al movimiento indígena muy arriba en las encuestas, y poco a poco hemos visto que ha ido subiendo en las otras encuestas a medida especialmente que se fueron produciendo los debates. Es decir, la espiral del silencio es el nombre más técnico y elegante que se le pone al llamado voto vergonzante, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Ah, perfecto. Ahora, solo una cosita rápida. ¿Crees tú que en esta elección, Álvaro, por la pandemia posiblemente, no va a haber un cambio en las cifras del ausentismo, aunque me dices que parecería que no, en las cifras del ausentismo, más de la gente por no desear votar, más bien por el temor del contagio? De manera directa, casi el 10% de la población dice que no va a votar en las próximas elecciones y que prefiere pagar la multa. A esto habrá que añadir toda la gente que tiene una causa justificada del ausentismo, como es la edad, como es, por ejemplo, estar en un viaje, residir en el exterior, que esto seguramente llevará a que el ausentismo aumente entre 3 y 4 puntos con probabilidad. O sea que, Álvaro, buenos días, te saludo, Omar Jaén. Entonces, probablemente podríamos estimar un ausentismo del 15%. En la anterior campaña presidencial el ausentismo fue del 18,7%. Muy probablemente superará el 20%. Probablemente en esta elección habrá más del 20% de ausentismo. Perfecto. Ahora, volviendo al tema de la espiral del silencio, es verdad, a ver, X persona dice, yo quisiera votar por alguien, pero en mi círculo social o en mi trabajo me están diciendo que vote por otro porque a lo mejor me despiden, como ya vimos un caso por ahí. Pero esa continua fórmula de ocultar lo que uno desea, lo que uno quisiera decir, no se puede convertir ya en algo real. O sea, por ejemplo, tanto he dicho que no voy a votar por tal persona que realmente no voto por esa persona. La espiral del silencio se vuelve quizás en algún momento algo ya real, concreto en el ciudadano, en el votante. Indudablemente puede llegar a ocurrir. Esto ya va en función de la sensación de pertenencia que pueda tener la persona, de la decisión interna que haya tomado. Ahora, todos tenemos varios círculos. Tenemos un círculo familiar donde puede haber una opinión y otro círculo social, laboral, donde puede haber otra opinión. Lo importante casi siempre es lo que ocurre en este círculo familiar o de amigos. Claro, si a mí en el trabajo me están diciendo que vote por A o vote por B y yo quiero votar por C, seguramente si a veces puede llegar alguien a mi casa, me toca la puerta, me quiere hacer una pregunta, algunas personas desconfían realmente del encuestador y pueden decir la opinión mayoritaria o la opinión que pudiera parecer la más socialmente aceptada. Por eso hemos visto en prácticamente todas las encuestas, todas las que se han ido viendo, que cuando se ve la pregunta de por quién vas a votar y quién crees que va a ganar, hay variaciones importantes. Perfecto. De hecho, casi siempre el que iba segundo aparecía primero en la sensación de que iba a ganar. Perfecto, Álvaro. Ahora, con respecto al tema de estas campañas que hay por el voto nulo, ¿tienes ahí quizás registro de cuánto fue el nulo en las últimas elecciones y cuánto más o menos se proyectaría que estaría para este fin de semana? El voto blanco y nulo suele oscilar entre el 8, 10 y puede subir hasta el 15. Actualmente lo tenemos entre el 13 y el 14% registrado en las encuestas. Puede que varíe, pero ya parece que se está estabilizando. Tengamos en cuenta que ya quedan apenas 5 días para las elecciones y ya hemos visto incluso, por ejemplo, en la atención que tiene la gente. Cuando empezaba la campaña, la gente que estaba muy interesada o algo interesada por la campaña estaba en apenas el 25%, un poco menos, y especialmente desde el debate sube hasta el 45 y el 50%. La gente se activó y ahora está mucho más atenta en lo que está pasando. La gente ha activado ese sentimiento de desencanto que venía arrastrando, que motivaba a que el sentimiento de la esperanza fuera el sentimiento mayoritario en la población. Y paralelamente pues ha habido una corriente de apolítica, apatía e impotencia que ha motivado a algunos candidatos y luego otros que son como antipolíticos o antisistema, ¿no? Que también algunos candidatos se han arropado con esta sensación y luego pues hemos tenido algo que también ha podido abarcar a todo, que es esto que empiezan a llamar en Estados Unidos el politic talk, ¿no? Que es sí. que hace que sea pues
más en la corriente actual, ¿no? Más inmediato, más entretenido, permite propuestas más agresivas y más directas que hacen que la gente esté mucho más atenta, pero sobre todo entretenimiento, ¿no? Claro. Ya la gente, aquello de que decían hagamos propuestas, propuestas y propuestas, pues a veces queda relegado a cuál es el político que más me entretiene. Fijaros que en algunos momentos, cuando hacíamos focus groups y metodologías más cualitativas, cuando decían que iban a votar por algún candidato en concreto, decían, este al menos hace tal cosa. No es que vaya a ser el cambio, no es que vaya a ser la solución que buscan al problema, sino que hay este desencanto, esta apatía muy enraizada en la sociedad actual, que al final votan por alguna causa. Claro. Una causa como puede ser el medio ambiente, algún tema animalista, algún tema de género, etcétera. La última pregunta. Y algo la contestaste ya en una parte de tu intervención, Álvaro. ¿Cómo podemos darle credibilidad a las encuestas virtuales cuando hay mucha gente que dice, a ver, perdón, pero por teléfono yo puedo mentir, por internet yo puedo mentir, pero si es cara a cara ya es más difícil? ¿Se da eso o no es así? Mira, en todas las encuestas hay un mecanismo de depuración. Es muy fácil ver cuando una persona miente. He trabajado mucho con encuestas presenciales, encuestas telefónicas, la metodología de depuración es exactamente igual. La diferencia es que cuando hay temas complejos, como os decía al inicio, es más probable que una persona mienta en una encuesta presencial a una encuesta virtual. Y luego, el segundo método por el que las encuestas virtuales pueden llegar a tener la misma o mayor credibilidad es porque hace poquito veíamos que un encuestador filtraba o ponderaba todas las encuestas y sacaba el promedio. Las virtuales estaban exactamente en el centro del promedio, lo que significa que muy alejadas de la realidad no pueden estar, porque básicamente están dentro del abanico de lo razonable. Sí es cierto que hay algunas variaciones en algunos candidatos, pero en términos generales las virtuales y las presenciales están dando un resultado muy similar. Bien, muchas gracias al magíster Álvaro Marchante, gerente de Comunicaliza, que ha estado hoy día con nosotros. Buen día, Álvaro, un abrazo. Gracias a vosotros, Jimmy, igualmente, buen día. Muy bien, muchas gracias.